Bendiciones a todos, familia, amigos, hermanos. Reciban un cordial saludo desde acá, desde el municipio de Palín, del departamento de Escuintla, de la ciudad de Guatemala, para el mundo, para las naciones. Un fraternal saludo a todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio de la palabra, oración y milagros. Nuevamente estamos hoy para compartir la palabra del Señor y bendecir sus vidas para la gloria y la honra de nuestro Dios eterno. De verdad, muchas gracias. Sean todos bienvenidos a través del canal 106 de la televisión por cable acá en nuestro municipio, en nuestra ciudad de Guatemala. Y a usted que ya se empezó a conectar en el Facebook Live también de la página de Dios TV. Y yo, ministro Alfredo González, bienvenido. Y muchas gracias por estar ya en la sintonía. Quiero pedirle un favor, que nos ayude a compartir esta transmisión para que la palabra del Señor corra a sus amigos. Si usted tiene grupos ahí a los cuales puede compartir, comparta los grupos. Que corra esta palabra y que llegue a muchos. Alguien tiene que oír esta palabra y recibir su milagro. Amén. Así que un saludo cordial a todos, de verdad. Estamos pero muy agradecidos. Ha sido una semana preciosísima del Señor y hemos llegado acá hasta este lugar, en este día, en victoria. Agradecidos por todo lo que Dios va haciendo a través de esta serie que le denominamos Quebrantados. De verdad, cada uno de los temas que han venido en estas semanas y que usted ha podido escuchar y Dios usarnos acá como herramienta para enseñar, pues gracias, porque las personas nos han llamado y nos han dicho: hermano, muchas gracias por ese mensaje. Ha servido para mi vida y ha edificado. Yo solo le digo algo: yo no vengo a tocar sus emociones, yo no quiero tocarle emocionalmente, no. Tome la palabra, órele al Señor y en el nombre de Jesús deje que la palabra obre en su vida, disponiendo su corazón. El programa anterior hablábamos del quebranto y la humillación. Fue un tema que llegó a muchos. Muchos me comentaron, me llamaron personas y estoy muy agradecido al Señor por ello. Pero tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Hoy quiero tocar el tema siempre de la serie Quebrantados, pero el tema de hoy que el Señor me puso en mi espíritu y a mi vida es quebrantos que desatan. Esto va a estar preciosísimo. Amén. Yo lo creo para la gloria del Señor. Vamos a iniciar entonces, vamos a ir a la palabra del Señor hoy, al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, verso 18. Yo sé que muchos se saben esa escritura. Es una escritura que a mí me encanta y me edifica, y aparte de eso, la tengo en mi espíritu por cuanto sé que es parte del llamado que Dios ha dado a mi ministerio. Y vamos a la palabra entonces. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos de amor y de misericordia, como gente redimida por tu palabra y tu espíritu, procesada, Señor, por tu mano de amor y gracia. Nos quitamos de este lugar, Señor, y solo queda la herramienta que tú vas a usar en esta hora para bendecir y edificar vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, que tu palabra a través de tu espíritu corra y fluya al corazón que necesita escuchar hoy esta instrucción tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, quita todo obstáculo ahora delante de nosotros. Quita todo obstáculo delante de aquel Señor que está prendido allá en su transmisor ahora viendo esta programación. Para que tu palabra, Señor, penetre en el corazón y quebrante y que haga lo que tenga que hacer hoy. Señor, abre los oídos, abre los ojos del entendimiento, abre todos los sentidos de nuestro entendimiento para hoy, Señor, recibir tu palabra y salir bendecidos y ser bendecidos hoy
en el nombre poderoso de Jesús, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, que mientras se esté enseñando esta palabra, Señor, los lazos que nos atan se rompan, que las cadenas se quebranten, que los yugos sean consumidos por la unción de tu Espíritu Santo que hay en este lugar ahora mismo, Señor. Y que el enfermo empiece a ser sano por la palabra y el Espíritu de Dios. Que ahora mismo, Señor, el que necesita un milagro lo reciba para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Por muy difícil o imposible que sea, papá, ahora mismo, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra, fluya y llegue al que lo necesita ahora mismo, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, proclamamos y declaramos en el nombre de Jesús que las vendas del ciego caen y empieza a ver. Los oídos del sordo se destapan y empieza a escuchar. Aquellos pies del lisiado, Señor, del inválido, hoy, Señor, se corrigen y se levantan, Señor, y empiezan a saltar y a danzar, dándote voz de júbilo y alegría, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Las manos atadas, Señor, las manos imprósperas, hoy en el nombre de Jesús se desatan. Primero para adorarte, para exaltarte, y segundo, Señor, para empezar a ser prosperadas y bendecidas para la gloria de tu nombre. Diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Diga al enfermo, sano soy. Diga hoy el oprimido, libre soy, por la sangre de Jesús en mi vida, que hoy me desata y me hace libre para la gloria de su nombre. Que así sea, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. El Espíritu del Señor está en este lugar y ya está corriendo, ya está fluyendo. Hoy va a ser la atmósfera que estamos moviéndose en este lugar, va a hacer que tu atmósfera también cambie. Y que la presencia de Dios te visite en este momento en que la palabra se predique. Y que sin que te des cuenta, ese dolor que te aflige va a desaparecer. Ese dolor en tu cabeza va a huir. Ese dolor en tus huesos te va a soltar. Esa enfermedad incurable hoy va a morir. Porque hay vida en Jesús. Y hay poder en su resurrección, porque todo lo que está muerto resucitará por la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Grita amén ahí donde tú estás. Escribe amén ahí en los comentarios ahora mismo. Comparte esta transmisión, que llegue a muchos. Evangeliza conmigo ahora para la gloria de su nombre. Jesús, estando delante de los fariseos, delante de los hombres religiosos, tomando las escrituras, leyó el libro de Isaías y proclamó: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Jesucristo el Señor ha venido a darnos libertad. Ese fue uno de los propósitos, amados, del Señor. Pero el enemigo de nuestras almas hace todo lo posible para que nosotros, como hijos de Dios, no recibamos la libertad que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Una de las voluntades de parte del Padre desde el principio no solamente fue venir y reconciliarnos con el Padre, sino que también vino, dice la palabra, a proclamar libertad. Sí, a declarar libertad en el cautivo, en aquel que está preso, en aquel que está atado, en aquel que de una y otra manera no se puede levantar. La voluntad de Dios es la libertad y restauración del ser humano.
La palabra de Dios nos dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, quien ha hecho, dice, pensar a muchas personas que su poder es mayor y logra confiarnos y mantenernos estancados. Esa es la voluntad del diablo en nuestras vidas. Y nosotros como hijos de Dios, por esas mismas ataduras o por esas mismas vendas en nuestros ojos, no nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, no hemos creído en el poder libertador que tiene el Señor para con nosotros en nuestras vidas. Cristo ha venido para salvar. Escucha, Jesús vino y murió en la cruz para salvar, para sanar, para libertar, para llevar a los hijos de Dios, dice, al cumplimiento del plan divino, del plan eterno para cada uno de nosotros. Pero nosotros no lo hemos entendido, amados. Nosotros aún no lo hemos comprendido. Ya hay mucha gente en la iglesia que lleva 2, 3 años, 4 años, 15, 20 años, hasta 50 años y todavía sigue oprimida, todavía vive esclavizada, atada. Porque ha vivido en una religiosidad y ha venido en medio de un legalismo. Y eso mata, eso ata y te hace impróspero, no creces. Porque ese era el ambiente que cuando Jesús vino a la tierra fue el que encontró. Si había algo que tenía atada a la gente, al pueblo del Señor, era el legalismo y la religiosidad. Tremendo. Pero para eso Jesús vino, para dar libertad al cautivo, para darle vista al ciego. Cuando está hablando de vista al ciego, no solamente está hablando del enfermo físico, no, está hablando de qué, de abrirnos nuestros ojos espirituales, para que entonces podamos ver la realidad en el espíritu de nuestro estado y a dónde nos quiere llevar el Señor. Para abrir los ojos, los oídos de los sordos, dice la palabra. También, porque hoy hay mucho oído sordo. Solo quiere oír lo que el cuerpo, la carne o su voluntad o su vanidad quiere oír, que le prediquen, pero no quiere oír la verdad. Pero vino a proclamar buenas noticias. ¿Sabes por qué? Porque eso se trata del evangelio. Buenas noticias. Noticias que cada día te dicen: Jesús quiere libertarte, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere romper esas ligaduras que te están atando y que te tienen enfermo, que te tienen pobre, que te tienen miserable, que te tienen amargado, que te tienen en odio, en rencor, en la ruina, que te tiene con puertas cerradas. Jesús te dice: hoy escucha las buenas noticias, porque hoy esas ligaduras se van a romper, esas ataduras se van a romper. En Primera de Samuel hay una historia en el capítulo 22 verso 1. Primera de Samuel capítulo 22 verso 1. Hay un lugar. David, cuando andaba huyendo de la persecución que vino sobre él de parte del rey Saúl, cuando se enteró que él iba a ser su sucesor, lo empezó a perseguir. Y en una de esas, David ya había estado con los filisteos, en donde se había hecho loco y lo creyeron por loco y ya no le pusieron importancia. Pero luego dice la palabra, si usted lo lee ahí, 1 Samuel 22:1, dice: yéndose luego David de ahí, dice, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice, vinieron ahí a él, lo alcanzaron. Ahora, David se fue a encuevar, pero le valió irse a meter a esa cueva. ¿Sabe por qué? Porque Adulam significa lugar de refugio o lugar de reposo. David se fue a meter a esa cueva, pero esa cueva le ayudó para transformar su vida. Fue necesario que llegara a ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo algo que en ese lugar encontró, que para él en ese momentito necesitaba. David, cuando llegó a esa cueva, la situación en la que él estaba era mala, porque él estaba huyendo de que lo iban a matar, lo querían matar. Muchos lo traicionaron porque se hacían del lado del rey. Muchos quisieron entregarlo también. Entonces el corazón de David estaba herido.
El corazón de David estaba traicionado, estaba impotente, porque aunque sabía que él era ungido, pero todavía no podía llegar a ese lugar. Se aisló y se alejó de las personas, pero también del plan divino, porque eso hace muchas veces situaciones en nuestra vida que nos encuevemos. Mire, cuando Elías escuchó de que Jezabel lo amenazó y le mandó una sentencia de muerte, que así como hiciste con mis profetas voy a hacer contigo, te voy a matar. Cuando escuchó esa mala noticia se fue a encuevar, se metió a una cueva y acababa de ver fuego descender. Vino algo a su corazón que lo hizo meterse en esa cueva. Entonces hay cosas en nuestra vida de que nos provocan meternos a la cueva. Nos encerramos, por eso vienen las depresiones, por eso vienen las amarguras. Se vuelven como cárceles de presión en nuestra vida, de lo cual necesitamos salir y ser libres. La cueva de Adulam fue usada como escondite para David, pero en ese lugar, escuche, en ese lugar encontró lo que necesitaba. ¿Y sabe qué era lo que necesitaba? Estar a solas con el Dios Todopoderoso, volverse a reencontrar con el Padre. Y sabe, él tuvo que ser liberado. Y mire, a mí me impacta. En el Salmo 142, David escribe este salmo precisamente en ese momento en que se encontraba en la cueva, y demuestra la cuestión, o sea, el asunto, el estado en que él se mantenía. Se va a parecer a muchos de nosotros. Mire lo que dice el salmo: con mi voz, dice, clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba David? Porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. ¿Cómo estaba David? Afligido y perseguido. Líbrame de los que me persiguen, porque estoy muy afligido, porque son más fuertes que yo. Se sentía débil. Saca mi alma de la cárcel. ¿En dónde estaba su alma? En la cárcel. Para que alabe tu nombre, me rodearán, dice, los justos, porque tú me serás propicio. Mire el estado en que estaba David: afligido, perseguido, pero también dice que se sentía preso en su alma. Tremendo. Pero necesitó ir a meterse a la cueva, porque con esa cueva no solamente encontró refugio, sino que también se volvió a recordar de su Señor, de su Dios. Y cuando él abrió su corazón a Dios, entonces vino la libertad a él. Ahora, ¿por qué era necesario que David fuera libre ahí? Porque después de que él llegó, también llegó su familia. Ahora, ¿cree usted que la familia llegó a visitarlo? No. La familia se fue a resguardar juntamente con él a esa cueva. ¿Por qué? Porque andaban persiguiendo a David para matarlo, y de plano el primer lugar donde lo iban a buscar era su casa. Está hablando del papá, está hablando de la mamá. Y se fueron a esconder juntamente con él. Entonces necesitaban encontrar un David bueno, o sea, un David en buen estado en todas las áreas de su vida, porque no podía él también venir y trasladarle todo eso que él tenía a su familia, si esperaban en él de que se había vencido al oso, se había derrotado al león, pero también había derrotado al gigante. ¿Qué esperaban ellos de ver a David? ¿Cómo que pretendían ellos buscar que David les ayudara? Entonces él no podía marcárselos o mostrárseles en esa manera. Mas David, ahí en Adulam, en ese lugar de refugio, encontró lo que necesitaba. Tú necesitas buscar un Adulam. Tú necesitas empezar a buscar esa libertad a través de un Adulam, o sea, buscar un lugar de refugio.
Porque en ese lugar de refugio David encontró descanso, pero también encontró libertad. ¿Sabe qué es lo que más me impacta de todo esto? Siempre ahí en 1 Samuel 22, ahora en el verso 2, mire lo que dice. Y se juntaron con él, no solo la familia, y se juntaron con él todos los afligidos. Escuche, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, afligidos, endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, afligidos, endeudados y amargos de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mire qué tremendo. Esos 400 hombres, si usted lee las escrituras después, se conocen como la parte del ejército con que David empezó a servirle a Dios. Y se conocen como los valientes de David. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién fue el que los transformó? ¿Quién les ayudó a salir de esa aflicción? ¿Quién les ayudó a salir de esa amargura de espíritu? ¿Quién les ayudó a que pagaran sus deudas? Dios, 1. 2, David, porque dice la palabra que ellos lo hicieron jefe de ellos. Entonces, ¿cuál era la actitud que David tenía que presentar delante de ellos? Si él llegó a ese lugar igual que ellos, pero la diferencia fue de que él encontró en ese lugar, encontró su refugio, su descanso, pero también su liberación. Su liberación y su libertad. Y se dio cuenta que habían otros peor que él y necesitaban a alguien que los sacara de ese asunto, de esa situación, de ese estado. Y David los levantó. Y después fueron sus valientes. Después fueron sus jefes de ejército al mando de él. Solo una persona ungida, solo una persona que ha vivido esto, pero en el nombre de Jesús se ha levantado. ¿Por qué? Porque ha encontrado la salvación y la libertad en Jesús. Puede hacer eso en las personas. Y ese es el propósito de Dios en este lugar. Palabra, oración y milagros. Ese es uno de los objetivos que Dios puso en este lugar. Llevar una palabra que te liberte. Llevar una oración que te liberte. Llevar una palabra de restauración. Llevar una palabra de sanidad. Llevar una palabra que rompa los yugos sobre tu vida. Porque para eso nos hizo pasar, igual que como David nos metió a una cueva de Adulán. Y tuvimos que conocer al Dios que liberta. Tuvimos que conocer al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que hace todas las cosas posibles en medio de endeudamientos, en medio de enfermedad, en medio de escasez, en medio de miseria, en medio de pobreza. Imagínate. Pero como Dios hace nuevas todas las cosas, ese es el propósito de Dios en tu vida. Ese es el propósito de Dios en mi vida. Hacer nuevas todas las cosas. Pero en aquel que deja que Dios obre en su vida. Y para aquel que quiere de verdad un cambio verdadero en su vida. No importando. Estos hombres estaban afligidos. Estaban endeudados. Estaban amargos de espíritu. Mire, afligidos del término hebreo mastosh, que significa opresión, angustia, oprimidos. Ese era el estado de esos hombres y de David cuando entró ahí a la cueva. Endeudados del término hebreo nashá, que significa apremiados por un préstamo, o sea, haber prestado a interés, a usura. Le pregunto, ¿no alguien le estará hablando al Señor ahorita que se encuentra en ese estado? Oprimido por las deudas. Oprimido y amargado por las deudas, por una enfermedad. Lo amargado del espíritu viene del término hebreo mar, que además esto significa amargura, furia, cólera, pero también crueldad. Ese era el estado de esos hombres, pero también era el estado de David. Pero David encontró la sanidad y la libertad
en el Dios de su salvación. Aleluya. Pero varios de ellos, y la gran mayoría, casi todos, vivieron una batalla, una transformación, y se convirtieron en los valientes de David, quienes después acabaron de matar a los gigantes, descendientes de Goliat. Uno de ellos dice que agarró una espada y solito él mató a 800, solo él. Que cuando terminó de pelear, dice, le quisieron quitar la espada de la mano, y dice que la espada literalmente se le encarnó, se le pegó la espada en la mano. Imagínense qué tremendo. Pero eso lo hace el Señor. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Qué es lo que te tiene en depresión? ¿Qué es lo que te tiene en esa amargura? ¿Qué es lo que te mantiene enojado, de mal genio todo el tiempo, que rematas con todos? ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Qué es lo que te tiene afligido? Pero hoy hay buenas nuevas a ti, tu vida. Hay alguien que murió en un madero. Hay alguien que derramó su sangre. Hay alguien que pagó el precio por tu libertad. Y ese es Jesús. Y ese es Jesús. Pero hoy tienes que venir a Él. Hoy tienes que venir a Él. Hoy tienes que abrirle tu corazón a Él. Me encanta Lucas 14:10. Me encanta. Lucas 14:10. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y ahí estaba una mujer que ya hacía 18 años sufría de un espíritu de enfermedad, que andaba, dice, encorvada, que la hacía andar encorvada, y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar, pero para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor Jesús le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? 16. Y esta hija de Abraham, escuche, y esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo. Antes estos razonamientos de Jesús, todos los adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Mire la enseñanza aquí. A esta hija de Abraham, verso 16. A esta hija de Abraham, que Satanás había tenido, ¿qué? Atada durante 18 años. ¿Quién la tenía atada? A alguien le va a hablar ahora el Señor. A esta mujer 18 años la tenía atada el enemigo. 18 años. ¿A ti cuántos años te ha tenido atado el diablo? ¿Cuántos años? En ese vicio, en la droga, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en el ser mujeriego. ¿Cuántos años en la mentira? ¿Cuántos años en la hipocresía? ¿Cuántos años en la miseria, en la escasez, en la pobreza? ¿Cuántos años endeudado? ¿Cuántos años enfermo? ¿Cuántos años el diablo te ha tenido atado? Porque si no perdonas, entonces el diablo viene y te ata.
Si tú tienes deudas y no pagas, o aunque pagues, pero eso es una atadura. La mentira es una atadura. Hay enfermedades que son ataduras, consecuencias de la escasez, la miseria, son ataduras. La pobreza son ataduras. Pero a mí lo que me impacta es lo que al estudiar descubría esto. ¿Sabe qué significa la palabra encorvada? Porque dice que la mujer, a causa de la opresión, de la atadura del diablo, dice que la encorvó, o sea, le hizo una gran joroba, y que caminaba así, jorobada. Entonces a mí me dice acá que la palabra encorvar significa, esto me voló la cabeza, significa estar totalmente vencido. O sea que esa mujer, al estar en esos 18 años, esa mujer estaba vencida. Por eso era que ella solo caminaba así, y su mirada no era para arriba, solo para abajo. No podía levantar su mirada. Satanás la había tenido totalmente vencida, atada durante tantos años, que la mantenía encorvada, con su vista hacia abajo, hacia la tierra, sin poder levantar sus ojos al cielo para pedir ayuda. ¿Será que no nosotros así estamos? No necesitas tener joroba, pero la situación que tienes sobre tu espalda no te hace levantar la mirada y decir como David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Sino que toda tu mirada es siempre para abajo, con un negativismo, con pesimismos, y no te hace ver que desde arriba viene la salvación y lo bueno que solo Dios puede darte en tu vida. Dice esta palabra, mira, ¿por qué Dios, o mejor dicho, por qué Jesús viene y escoge a esta mujer para que aparezca en la palabra y hoy sea un ejemplo para nosotros? Esto también me impactó y me voló la cabeza, porque dice en el verso 16: y a esta hija de Abraham, a esta hija de Abraham. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús dijo y a esta hija de Abraham? Si tú escudriñas, buscas, cuando Jesús vino y dijo a esta hija de la promesa, ahí le cambió el sentido. ¿Por qué? ¿Cómo así que a esta hija de la promesa, que durante 18 años ha sido atada, ha estado enferma por un espíritu? Hoy en este día de reposo, ¿por qué no la puedo liberar? Hermano, explíqueme, no entendí. Si esta mujer, siendo hija de la promesa, fue liberada de ese lazo que el diablo la tenía enferma durante 18 años y que no la hacía levantar su mirada al cielo porque no podía, recibió la libertad de Jesús. Ahora que tú y yo somos hijos de la promesa, ¿cuánto no más vamos a recibir lo que necesitamos de parte del Padre? Lo que necesitamos de parte de Jesús, que Él pagó ahí en ese madero, dio su vida, derramó su sangre para que tú y yo lo tengamos. Si esta mujer era hijo de la promesa, ¿cuánto nosotros más si también somos hijos de la promesa? Y Jesús pagó el precio por nosotros. Él nos compró a precio de sangre. La salvación que Jesús nos dio fue tan cara, pero tan cara, que se dio cuenta Dios que no podíamos pagarla, que entonces mejor optó por regalárnosla. Por eso es que por gracia somos salvos. ¿Y qué quiere decir gracia? Don inmerecido, que aún no lo merecíamos, pero Dios nos lo regaló. Hermano, pero entonces, ¿qué necesito para recibir ese favor de Dios? Levanta tu mirada al cielo
Decide hoy levantarte en el nombre de Jesús y creer en aquel que murió en el madero, en aquel que decidió creer por ti, en aquel que te dio vida y que puede darte lo que tú necesitas. No importa cuánto tiempo lleves oprimido por el diablo, no importa cuánto tiempo el diablo puso un lazo a tu alrededor y te tiene enfermo, te tiene impróspero, te tiene en la miseria, te tiene en la escasez, te tiene en la pobreza, te tiene en el adulterio, en la fornicación, en el alcoholismo, en la drogadicción. No importa lo que te tenga atado, hoy tienes que levantar tu mirada al cielo y saber y entender que de ahí viene tu socorro. ¿Sabes por qué? Porque ya alguien pagó el precio por ti. Lo que tienes que hacer es creerlo y abrir de verdad tu corazón, humillarte, quebrantarte delante de Él y decirle: Padre, ya no aguanto más, ya estoy cansada, ya estoy cansado, y orar amargamente y dejar que Él haga la obra en ti. Eso es lo que necesitamos ya. Si esta hija de la promesa, Dios a través de Jesús se acordó de ella y la libertó de ese lazo que por 18 años, ¿cuánto no más a ti? ¿Cuánto no más a mí? Que ya el precio fue pagado, que ya eso está, ya fue determinado a favor de nosotros, y que el que nos puso ese yugo está vencido. Jesús lo venció en la cruz, Jesús lo venció en el madero, y dice la palabra que lo puso bajo las plantas de nuestros pies para que no se levante más de ahí. Pero tienes que tomar decisiones. ¿Cuánto más si esta hija de Abraham, esta hija de la promesa, mereció recibir libertad ahora? ¿Cuánto no más tú, que ahora vives en la gracia y que por gracia puedes recibir el favor inmerecido de Dios? El Señor Jesús nos quiere desatar de todas las enfermedades, porque Él llevó sobre Él en el madero todas nuestras enfermedades, todas las ataduras de pobreza, de miseria, de calamidad que Satanás ha puesto sobre nosotros como hijos de Dios. Y la gente no se puede enderezar, sale de una y cae a otra. Está metida en este círculo de destrucción. Pero hoy el Señor Jesús te dice: hoy te toca. Y lo único que quiere hacer es desatarte, es liberarte. Voy corriendo un poco más. Juan 11:39. Esto me voló la cabeza. Esto me voló la cabeza. Juan 11:39. Y entonces Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que al que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con los pies y las manos atadas, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatarlo y dejarlo ir. Al que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu quiere hablar a tu vida hoy. Yo me preguntaba por qué cuando Jesús viene y resucita a Lázaro, Lázaro todavía salió envuelto, atado de pies y de manos, y con una sudadera que cubría la cabeza y todo su cuerpo, y salió de brinquitos. Sus pies estaban amarrados, sus manos atadas, salió de brinquitos. Pero Jesús no vino y Él lo desató, sino que Él le dijo a sus discípulos: desátenlos ustedes. Ora a Dios porque pastores o líderes o ministros me estén viendo en este momento. ¿Sabe por qué Jesús no lo hizo? Porque Él hizo lo más fuerte, Él hizo lo sobrenatural, y nos dejó a nosotros, los ministros, los pastores, los líderes,
quisiéramos esa parte. Cuando Lázaro salió así, dice la palabra que Jesús lo vio y le dijo a los discípulos: desátenle y déjenlo ir. ¿Ah? ¿Por qué estaba atado de las manos? ¿Por qué estaba atado de los pies? ¿Por qué estaba cubierto con una sudaria o con un trapo todo su cuerpo? ¿Ah? Muchos de nosotros así estamos hoy todavía, atados, pero no tenemos quien nos liberte, quien rompa esas cadenas. Pero ¿sabes qué aprendí otra vez de eso? Y por eso el tema es el quebranto que liberta, o el quebranto que desata. Porque Dios está esperando este quebranto en nuestra vida. Y es la razón por la cual no nos dejamos desatar. Y hay otros que en vez de desatarnos nos encadenan más y nos atan más. Y es de que Lázaro, para antes de resucitar, tuvo que morir primero. Y ese es el problema de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que no nos pueden desatar y no nos desatamos porque no hemos muerto primero. Si no mueres primero, ¿cómo vas a resucitar? Y si resucitas, o te desatas, o tiene que haber alguien que te desate. Dios hace lo imposible. Dios hace lo sobrenatural. ¿O acaso una persona que llevaba 4 días en la tumba, y dice la palabra, dice Marta, quiten la piedra, dijo Jesús, y vino Marta y dijo: maestro, tranquilo, ya lleve. O sea que ya había entrado en una etapa de descomposición. Pero cuando viene el Señor y le da la orden de que salga, antes de que saliera, sucede una bomba, una ametralladora de milagros adentro en la tumba. Porque si ya hay día, eso quiere decir que los órganos adentro ya se habían descompuesto, ya no servían. Y era posible que hasta Lázaro ya había explotado. Aparte los gusanos que se lo estaban ya comiendo. Pero cuando la luz y la voz de Jesús entró, entonces ese momento empezó a haber una bomba de milagros adentro. ¿Por qué? Porque entonces todo el cuerpo de Lázaro empezó a ser regenerado, empezó a ser hecho nuevo. Se acabó enfermedad, se acabó dolor, se acabaron. Mire, es que a mí me impacta ese milagro. Todos los órganos de Lázaro fueron hechos nuevos. Eso es sobrenatural y poderoso. Y hay mucha gente que ha visto milagros de Dios sobrenaturales en su vida, pero siguen atadas. Hay muchos milagros que Dios ha hecho y ha mostrado en sus vidas, pero siguen atadas. Conozco a un hombre aquí en Palín, en nuestra ciudad, que en un retiro el Señor le sanó el hígado, porque el hombre era alcohólico, y miren, el hígado se lo había comido, lo había cocido de tanto alcohol. Y en ese retiro el Señor le puso un hígado nuevo. Pero usted vaya a buscarlo a las calles de la ciudad, ahí vive y ya está peor que un indigente. De milagro no se ha muerto. O sea, el Señor lo resucitó, le hizo un milagro nuevo, su obra manifiesta en él. Pero él siguió atado. Yo ya fui a mi retiro, yo ya fui a mi encuentro, yo ya fui a mis 3 días de no sé qué, yo ya fui a esto, ya fui al otro, tengo teología, tengo licenciatura, yo fui a esto, fui y me gradué de esto, seminario y tantas cosas. Pero siguen atados. No hay cambio. A alguien le estoy hablando. Pero porque no hemos muerto. La semilla, para que pueda dar fruto, tiene que morir primero. Si no muere, no da fruto. El árbol, para que dé más fruto o para que floree mejor, hay que podarlo. Y nosotros no nos dejamos que nos poden. Hay que pasarle tijera. Pero a nosotros no nos gusta que nos pasen tijera, porque no nos gusta el dolor. Nos gusta seguir atados.
Entonces el quebranto que desata es el morir. Porque sin muerte no hay resurrección. Y eso es lo que nos falta a nosotros como hijos de Dios: morir. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo primero. Muérase. Muérase. Niéguese a sí mismo primero. Tome su cruz. Porque la cruz es muerte, pero también es resurrección. Niéguese a sí mismo primero. Tome su cruz y sígame. Y entonces será un verdadero discípulo. Dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese primero. Tome su cruz. Dice: aborrezca a padre, a madre, a esposa y a hijos, y entonces sígame. Explíqueme eso, ministro. Hay todavía hijos que viven bajo las naguas de la nana o del tata. Tienen mamitis todavía. Tienen que morir a eso. Un ejemplo: ataduras. Gente que gana 2,000 quetzales y gasta 3,000, y en muchas cosas, muchas veces innecesarias. Vanidad. Ataduras. Gente que se mete a deudas porque tiene muchas, y por pagar todas se mete a una más grande. Ataduras. Ataduras. Gente que teniendo a su esposa, ahora también es normal, va, mujeres teniendo a su marido, echándose su taco de ojo. Ellos a la secretaria, compañera de trabajo, ellas al carnicero, al panadero, al del gas. Ataduras de adulterio, de fornicación, de lascivia, de lujuria. En los jóvenes, masturbación, pornografía. Ataduras. Ataduras sexuales. Más de alguien ahorita cambió de canal o se salió de la red, del Face. ¿Ah? Pero adoramos, pero cantamos en los altares, vamos a tocar un instrumento, predicamos la palabra. Hipócritas, engañadores, mentirosos, falsos. No hemos muerto aún. No hemos llegado al quebranto de morir para entonces resucitar. Pero entonces entramos al otro punto, que a nosotros como pastores es nuestro error, es nuestra culpa. Porque Jesús, cuando vio a Lázaro y salió saltando, amarrado de pies y manos y cubierto, le dijo a los discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Y es lo que los pastores y los ministros no hacemos en este tiempo. En vez de libertar a la gente, los atamos más. Si no diezmas, sos un maldito y sos un ladrón. Atadura. Si no diezmas, no podés ser libre, no podés predicar la palabra. Ataduras, cargas. Esa tarea el Señor nos la dejó a nosotros los ministros y no la estamos haciendo. Encadenamos más a la gente. Esto no me lo contaron a mí, yo lo vi. Un pastor le dijo a mi amigo: te quiero bendecir. Mira, ¿te gusta mi carro? Está chilero, pastor, y me lo vendés. Sí. ¿Y qué opción me das? Porque yo no gano mucho y te podría dar 1,000 mensuales. Mira, yo te voy a bendecir, le dijo el pastor. Yo conozco al gerente del banco X. Le puedo hablar que te dé un préstamo. Me pagas a mí, te quedas pagando al banco. ¿Bendición o atadura? ¿Ah?
Vladimir, ¿bendición o atadura? Jonathan, ¿bendición o atadura? ¡Ja! Pero ellos le llaman bendición. ¡Ja! Ellos le llaman bendición. No, hermano, por fe métase. Alquilar una casa de 3,000, 4,000 pesos en la mejor residencial y el hombre apenas gana 2,000. Métase por fe, Dios le va a proveer. ¿Bendición o atadura, muchachos? Los mismos pastores, desde el altar, pacte por 5,000 en su negocio, pacte por 10,000 en su negocio. No, por fe, haga esa promesa por fe, hágala. Dios le va a proveer, créale al Señor, hombre, ahí va a ver. Híjoles, gente ha venido conmigo, me ha dicho, pastor, me están cobrando en la iglesia. Me está llamando la secretaria de la iglesia y me dijo de que o cumplía, porque que me recordara que la promesa fue con Dios, no con los hombres. Entonces que mirara cómo hacía, o prestaba el dinero o vendía algo, me deshacía de algo, pero que tenía que pagar, tengo que pagar. Se les ha dado el consejo, les he dicho, yo se los he dicho claramente, eso no es de Dios, esa palabra no salió de Dios, aunque lo haya dicho un supuesto profeta. Porque Dios nunca te va a pedir algo a ti si no te lo da primero. Discúlpame. Dios nunca va a darte a ti algo, o te va a pedir algo, no te va a pedir algo si no te lo ha dado primero. Pero se han vuelto en ataduras. Y por eso hay mucha gente frustrada, mucha gente amargada en espíritu, que ya no quiere saber de la iglesia, ya no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque los que tendríamos que estar desatándolos, los estamos atando más, los estamos encadenando y estamos poniendo yugo sobre ellos. Jesús se los dijo en Mateo 23, léalo si quiere, ahí está, cuando él habla y confronta a los fariseos y a los legalistas y les dijo, hipócritas mentirosos, ustedes ponen carga sobre la gente que ustedes no las llevan. Ustedes le piden hacer a la gente cosas que ustedes no hacen. Han hecho en las iglesias, le está diciendo, han hecho de las sinagogas, que las ofrendas o los sacrificios sean más importantes que el altar. Y Jesús mismo les dice, hipócritas, nunca las ofrendas ni los sacrificios van a ser más que el altar. Por eso alguien me preguntaba, hermano, ¿y por qué dijo de que las ofrendas, hay ofrendas que no sirven para nada? Como la de Ana. Ana pasó años enteros yendo a ofrendar y a levantar sacrificios, y era la mejor parte, dice, que le daba el Cana, porque no tenía hijos. Pero nunca le funcionó porque ella estaba amargada de espíritu, estaba atada en su alma. Hasta un día que decidió ya no estar en más esa situación y se fue al templo, pero lloró amargamente, dice, lloró amargamente. Y en esa libertad de espíritu y de alma, entonces alcanzó la salvación y la libertad de parte del Señor. Y entonces su vientre ya quedó sano. Quedó sano y libre para entonces tener un hijo. Poderoso. Desátenlo ustedes. Pero es lo que menos hacemos como ministros. Solo demandamos, juzgamos, criticamos, señalamos, y por nuestra culpa la gente se está yendo de las iglesias. Por nuestra culpa la gente ya no quiere saber nada de Dios, mucho menos de Cristo. Y ahora la vergüenza en la calle no son ellos, es el nombre de Dios. Pero si ese era el líder de tal iglesia, ese yo lo vi cantando, ese yo lo vi con micrófono, ese yo lo vi en la televisión, y no que le servía a Dios, pues. Tremendo. Lo primero que Dios hizo con Lázaro fue sacarlo de la cueva. Hay muchos hijos de Dios que necesitamos empezar a salir de la cueva. Eso fue lo que primero que hizo Jesús, a través de llamar a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Ya hice un milagro. Dios te está dando un milagro. Esto es tremendo, esto es poderoso. Santo Dios. Hay mucha gente que ha recibido un milagro, pero todavía sigue metida en la cueva.
Sal de tu cueva, tú que ya recibiste un milagro, tú que ya recibiste un favor del Señor. Sal de la cueva, ya no puedes seguir igual. No tienes que seguir a un hombre, tienes que seguir a Jesús, tienes que seguir a Dios. Los hombres no hacemos nada, es Dios a través de los hombres. Pero los hombres ya se nos olvidó eso, y la gente también se le olvida que el que hace las cosas es Dios, no el hombre. Y entonces caemos en idolatría. Y como nos gusta que nos idolatren y todo eso, ¿verdad? Entonces damos lugar a que la gente sea idólatra ahora por hombres, ya no por imágenes. Ataduras. Lo primero que Dios hizo con Lázaro fue sacarlo de la cueva. Y después ordenó que lo desataran. Amado del Señor, ya no podemos seguir atados. Ya no podemos seguir. La depresión es un estado anímico muy terrible. Nos saca de la comunión con los hermanos y nos aparta de todo. Nos encierra. Hay gente que está en depresión. Hoy tienes que salir de esa cueva que te tiene en depresión. Hoy tienes que salir de esa cárcel en el nombre de Jesús. La evidencia para saber si estamos deprimidos es que nos revisemos si estamos aislados. Si estamos apartados en una cueva, o si estamos participando en algún privilegio, etcétera. Si estamos fuera de todo eso, o sea, estamos apagados, es porque caímos ya en una depresión, o porque hay cosas que nos están deteniendo y nos tienen amarrados y nos tienen atados. ¿Cuánta gente atada a una cama? Eso es fuerte. ¿Cuántos años llevas atado a esa cama? ¿Cuántos años llevas atado a esa deuda en ese banco con los prestamistas? ¿Cuánto tiempo estás atado a esas deudas ya? Hermano, esfuérzate hoy, empieza a creerle al Señor y deja que el Señor rompe ya esas ataduras. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que seamos libres, que perdonemos a los que nos causan daño, porque el no perdonar crea ataduras. El no arreglar tus cuentas crea ataduras. El Señor mandó que desataran a Lázaro y lo dejaran ir, porque este hombre ya no tenía cargas. Ya el Señor lo había liberado y le había ordenado salir de la cueva. Termino con esto. Pastor, ¿cómo le hago si no tengo quién? Porque a mí mi pastor me lastimó, me hirió, los hermanos me esto, me el otro, la iglesia me hizo esto y esto. Ya, primero sacúdete eso. Tú no vives ni por el pastor, ni por el hermano, ni por la iglesia. Tú vives por Cristo. El pastor no murió por ti en la cruz, los hermanos no murieron por ti en la cruz, tu misma familia no murió por ti en la cruz. Fue Jesús, Él murió en la cruz. A Él debes seguir y adorar y buscarle de todo tu corazón. Si hay algo que tenemos que desatar también es la atadura de nuestra lengua. El no puedo, el no hay, el no es imposible. Hay mi enfermedad, hay mi dolor, hay mi escasez, hay mi deuda, hay mi pobreza. Atadura, esa hay que desatar también la lengua. Romper esa atadura de negativismo en nuestros labios. Y cambiarlo, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Porque Jesús es mi proveedor. Él es mi ayudador, Él es mi buen pastor. Amado de mi Señor, yo estuve así, metido en una cueva, en un lugar de unos 4x4, tirado en una alfombra. Y no fue un año ni dos, fueron muchos años, casi 5 años, que yo estuve durmiendo en una alfombra, sin muebles, sin nada, sin estufa, sin nada, deprimido, porque había perdido mi matrimonio, porque mi pastor me ensució mi nombre y me hizo pedazos, porque los hermanos me dieron la espalda, unos me traicionaron y otros me dejaron en la calle. Yo me encerré, ni me bañaba,
Ni me bañaba. Ya no me acuerdo si comía. ¿Cómo iba a comer si no tenía dinero para salir y para ir a comprar algo? Pero no me importaba nada. Y si salía hasta las horas de la noche para que nadie me encontrara o se pusiera a hablar conmigo, porque no quería darle explicaciones a nadie. Y si me encontraba a alguien, le hablaba de mala forma, de mala manera, porque estaba frustrado, estaba amargado de espíritu. Y me querían hablar del Señor, yo no quería saber nada. Y en mi habitación yo peleaba con Dios y le decía: de verdad existes, para esto me trajiste, para terminar en vergüenza. ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está todo? Ese era mi estado. Y no escuchaba respuesta, no oía respuesta de nadie. ¿Saben quién sufrió mucho con eso? La que hoy es mi esposa. Ella sufrió mucho conmigo, porque ella, llena del amor de Dios, llegaba a contemplarme, llegaba a esto, a preocuparse por mí. Yo la echaba, decía: andate, quiero estar solo, andate. La lastimé mucho, pero fue más grande el amor de Dios en el corazón de ella, que aún con lágrimas y todo, siempre siguió amándome y nunca me abandonó en esa área, en esa parte. Siempre estuvo conmigo hasta el día de hoy. Pero te digo algo con todo mi corazón. Hasta que un día vino la selva apacible en mi vida, en mi corazón, y empecé a llorar amargamente. Y le dije al Señor: ya no puedo más. Dios mío, ya no puedo más. Todos me dejaron y me abandonaron, ya no puedo más. Ya no, Señor, le dije. Ya estoy cansado de estar así, Señor. Ya mi espalda ya no aguanta estar durmiendo ahí en el suelo. Ya no, Señor. Aún, Señor, ya no aguanto el olor que me ando encima, porque no me daban ganas de bañarme. Ya no aguanto el aliento de mi boca, Señor. Ya no más. Y empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Sentí que mi alma se salía. Mi alma empezó a gemir y empezó sentía que se me salía el alma. Y de repente empecé a hablar lenguas. Yo no sé qué decían las lenguas, pero lo único que empecé a hablar en lenguas, y algo me levantó y empecé a levantar mis manos. Y empecé a llorar, pero a adorar también a la vez. Cuando pasó eso, entonces la presencia de Dios empezó a descender sobre mi vida. Y entonces todo aquello que estaba sobre mí empezó a ser quitado, a ser quebrantado de mi ser. El quebranto y la humillación, la adoración y la alabanza, aunque no lo entiendas. Tuve que empezar nuevamente a volver a confiar en Dios. Tuve que volver a empezar a confiar en Dios nuevamente. Y empezar a ser obediente a su palabra. Cuando empezó eso, 3 días después el Señor me habló. Y entonces me dio una instrucción que yo no quería. Y me dijo: ahora es el momento de volver a empezar a caminar. Y me levantó con este nuevo llamado. Empecé a ir a las iglesias con los pastores y a empezar a tratar de hacerles volver de su corazón. Si hay alguien que han echado más iglesias, a alguien más de las iglesias acá donde yo vivo, es a mí. Porque si hay algo que los pastores no les gustan, es que les digan sus errores, y más que todo que les digan: vuélvanse en su corazón al Señor, y ya no miren a las ovejas como un producto, como una mercancía, sino que véanlos como Dios los ve,
con misericordia y como ovejas sin pastor. Hermano, es necesario que empecemos a salir de la cueva. Luego de ese encuentro con el Señor empecé a salir, con vergüenza y todo, pero empecé a salir. ¿Y sabe qué me decía la gente cuando salía a la calle? Hermano, ¿y qué te has hecho? Hermano, ya no vivís aquí. Hermano, ya no te vimos hecho haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Qué te pasó? Todo lo contrario. Pero al final fue necesario. Porque hoy puedo venir y enseñarte a ti y decirte, ya basta de estar en esa cama. Ya basta de estar yendo a visitar todos los días al médico. Y ya basta de estar alimentando. Y perdón si hay un médico que me está viendo. Ya basta de ir a estar dándole tu dinero al médico. Ya basta. Ya basta. Levántate hoy en el nombre de Jesús. Ya deja de estar dándole el dinero a los cobradores. Ya deja de estar dándole el dinero a los bancos. Ya basta. Ya basta. Sal de la cueva. Sal de la cueva. Y déjate desatar. Déjate desatar. Porque hay otros que están atados, pero porque ellos quieren estar así. Ya les gustó dormir con el dolor, ya les gustó estar tomando vitaminas, pastillas, ya les gustó estar tomando medicina, ya les gustó que le estén tocando a cada rato la puerta, ya les gustó que los estén humillando, ya les gustó que los estén maltratando. Ya basta. Y se lo está diciendo a alguien que estuvo afligido y amargado, que estuvo endeudado, que estuvo frustrado, que estuvo enfermo, pero que hoy es libre para glorificar y exaltar el nombre del Señor, y que te puede entender y comprender. ¿Ah? Porque si alguien sabe que sufren los esposos por una traición, ese soy yo. Si alguien sabe de qué se siente que se pierda un hogar, yo lo sé. Si alguien sabe que que es no tener comida, ni para ti, ni darle para tus hijos, ni para poder comprarle ropa o algo, ese soy yo. Yo lo viví. Mis hijos lo vivieron. Estar enfermo y no tener para medicina, ir al hospital, ni siquiera al hospital o al doctor. Yo sé qué es eso. Igual a las mujeres. Yo sé que se siente ser papá y mamá a la vez cuando te abandonan y te dejan a tus hijos. Yo sé que es levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 12 o 1 de la madrugada, limpiando el hogar 3 veces al día porque los hijos lo ensucian todo y hay que estar cambiando, ver tareas, ir a dejarlos, a traerlos a la escuela, al colegio, darles de comer, hacer la comida, volver a limpiar la casa, lavarle la ropa, plancharle la ropa. Yo sé qué es eso. ¿Ah? Porque yo lo viví por 3 años. Pero todo fue necesario para hoy entenderte y comprenderte y trasladarte hoy una palabra para que te desate. Tengo 3 minutos porque el tiempo se va rapidito, pero solo quiero elevar una oración y pedirle al Señor que hoy te lleve a la muerte. Sí, que hoy te mate. Pero no estoy hablando físicamente, sino que te embate en tu alma y en tu espíritu, para que vuelvas a nacer, para que resucites nuevamente en Él y salgas de la cueva y te dejes ayudar, quitándote esas ataduras de tus manos, de tus pies y de tu cuerpo. Ya basta.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que a alguien le hablaste hoy, yo sé que a muchos le hablaste hoy, Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, por la palabra que se lanzó en este lugar, ahora, Padre, Espíritu Santo, para que crean a la voz de tu palabra en esta hora. Ahora, Señor, el que se sienta identificado, Señor, a lo que hoy escuchó, que en el nombre de Jesús hoy les visites, visítales, Espíritu Santo, en su hogar, en su trabajo, en donde estén, Padre eterno. Y ahora mismo, Señor, empieza a romper las ataduras, empieza a romper todo aquello que los tiene atados, Señor, encadenados, Padre, en el nombre de Jesús. Los yugos sobre su espalda hoy se quebranten por causa de la unción y la presencia de tu Espíritu Santo, Dios amado. Señor amado, ya hoy ponle desesperación en su espíritu y en su alma al enfermo, al endeudado, Señor, al que está en el vicio, en el alcohol, en la drogadicción, aún, Señor, en el adulterio, en la fornicación, Señor, en la masturbación, ahora mismo, Señor, a la pornografía, a todo aquel que tenga, Señor, ataduras en su vida. Hoy, Señor amado, háblale su espíritu, estremécelo en su espíritu, Señor, y hazle que se cansen, que hoy mismo se cansen y empiecen a odiar el estado en que se encuentren, empiecen a odiar ya esa cama, empiecen a odiar la medicina, empiecen a odiar a esas deudas, a los cobros, Señor, al banco, que empiecen hoy a odiar todo aquello, Señor, que los ha tenido atados hasta hoy en día, y que hoy decidan morir a ti, Padre eterno, que te busquen de todo su corazón, que se humillen hoy, Señor amado, que se quebranten en todo su ser, Padre eterno, para que entonces tu Espíritu Santo venga a ellos, Señor, y los mires y los abraces, y entonces, mi Dios amado, venga el milagro que necesitan, el milagro, Señor, que necesitan, porque el mejor y el primer milagro que la gente necesita es resucitar de nuevo, es revivir de nuevo, Señor, de esa muerte en la que hoy hemos estado. Señor amado, destapa hoy los ojos, Señor, haz que vuelvan a ver nuevamente espiritualmente, quita la sordera espiritual, despierta los sentidos espirituales en todos ahora, Padre, y que la luz de la palabra los ilumine, Señor amado, y los haga reaccionar ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos reaccionar en ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Lo mío, mi parte está, Señor. Espíritu Santo, a la tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, muchas gracias. Ahí está mi número de teléfono. Gracias a los que escribieron, gracias a los que enviaron un mensaje. Yo les respondo luego que llegue a casita. Igual, tengo que orar por alguien, les envío una oración, les llamo para orar por ustedes. Amén. Pero necesitamos reaccionar. La próxima semana les voy a enseñar del quebranto que bendice. Así que esté muy atento. Esté atento. Le agradezco a todos por compartir la transmisión. Si puedes volverlo a ver, míralo. Si lo puedes volver a compartir, muchas gracias. A todos en sus casitas, bendiciones, de verdad. Estoy muy agradecido con Dios, con sus vidas. Los bendigo con todo mi corazón. Se despide el ministro Alfredo González. Nos miramos a la próxima.